Cuando pensamos en salud mental en las organizaciones, normalmente pensamos en las personas, en sus características individuales, en que deben gestionar sus emociones, tener buenas relaciones interpersonales y, si es el caso, pues ir y consultar donde un profesional, ¿cierto? Hoy vamos a ampliar un poco más esa mirada, vamos a conversar acerca de lo que pueden hacer las organizaciones en su interior por la salud mental de las personas, ¿cierto? En el contexto de trabajo, ¿qué podemos hacer específicamente? Para esto tenemos una invitada, Lina Guevara. Lina es candidata a doctorado en psicología, magíster en desarrollo humano y organizacional, docente universitaria, ponente en eventos académicos a nivel tanto nacional como internacional. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el cambio organizacional y académico y se ha desempeñado como consultora, investigadora y docente. Lina, bienvenida. Muchas gracias, Diana, a ti y a Cultura Segura por la invitación. Qué bueno que nos acompañas por acá. Además, con esa amplia experiencia, pues seguro vamos a tener como muy claro al finalizar el podcast, venga, en la organización, ¿yo qué puedo hacer? Esperemos que sí. Lina, para empezar, cuéntanos, en ese tiempo que tú llevas de experiencia en la investigación y en el campo, ¿efectivamente has encontrado relación entre la organización y la salud mental? Sí, claro, total. Mira, suele pasar, como bien lo dijiste en la introducción, que cuando hablemos de salud mental pensemos en un asunto de los individuos y que por lo tanto son las personas quienes tienen que hacerse cargo de ello. Sin embargo, por la forma en la que están constituidas las sociedades hoy, el sistema capitalista en el que estamos y demás, nuestra vida adulta gira en gran parte en torno al trabajo. Cosas tan sencillas, no sé, como el día que uno tiene que ir a la oficina, no desayuna igual, no le dedica el mismo tiempo al aseo personal, no duerme igual, no se levanta a la misma hora. Todas nuestras relaciones, incluso parte de nuestra identidad, ¿cierto? La forma en la que nos presentamos. Yo soy Lina y todo lo que tú leíste ahí en términos de credenciales tiene que ver también con mi trabajo, que docente, que investigadora, hacen parte de la identidad que uno construye alrededor del trabajo. Entonces hoy no se puede pensar ningún concepto psicosocial, humano y menos el de salud mental ajeno a los entornos de trabajo. Tienen toda la relación. Ok, ¿y las organizaciones como tal tienen alguna responsabilidad específica? O sea, es claro que pasamos la mayor parte del tiempo en el trabajo, ¿cierto? Mínimamente 8 horas. Bien sea que nos conectemos, bien sea que tengamos que ir, bien sea que tenemos reuniones, independiente de la modalidad de trabajo que tengamos, habrá mínimo, pongámosle 6 horas, ¿cierto?, de nuestro día dedicado al trabajo. ¿La organización como tal entonces tendrá alguna responsabilidad con respecto a mi salud mental como Diana o como empleado de cualquier lugar? Sí, mira, no solamente por un tema de ley, porque particularmente en Colombia tenemos legislación alrededor de eso, pero no me quiero meter en ese tema, sino también cuando hablamos desde la perspectiva ética y de lo que es lo correcto, las organizaciones, las empresas y bueno, y también las que son instituciones sin ánimo de lucro, tienen un gran impacto social. Cuando tú tienes un trabajador dentro de la organización, tú no solamente estás impactando a ese trabajador, sino que estás impactando el círculo social y familiar de ese trabajador, ¿cierto? Las organizaciones tienen la responsabilidad entonces de pensar cómo están contribuyendo a la salud del empleado mientras está dentro de la organización, pero también qué tipo de ser humano le están devolviendo a la sociedad, a quién están entregando socialmente y con qué personas estamos construyendo sociedad y construyendo país. Entonces sí hay una responsabilidad que incluso, como te decía hace un rato, en nuestro país y en muchos países está como amparada desde la ley, pero además desde lo que es correcto hay una responsabilidad allí. Y si una organización dice, no sé, que eso no tiene que ver con ella, pues además está desconociendo todo el impacto que los temas de salud mental tienen en productividad. Digamos que tampoco es buen negocio desconectarse del tema de salud mental cuando estamos hablando de la responsabilidad organizacional. Hay dos cosas que me gustaría ampliar un poco de esa respuesta. Una, tú ahorita decías el ser humano que le estamos devolviendo a la sociedad. Y resulta que nosotros somos seres humanos que estamos en una sociedad, entramos a un trabajo, ¿cierto? Y entonces ese devolviendo es ¿cómo? Mira, ese devolviendo incluso es porque ahorita cuando tú mencionabas las 8 horas mínimo, dijiste, bueno, no, como 6. Los seres humanos no somos tan fácilmente escindibles, ¿cierto? Como que, no sé, aquí empezó mi jornada y aquí se acabó y yo me desconecté del trabajo. El trabajador, independientemente de las horas que le dedique al día al trabajo, seguramente, no sé, sueña con las tareas que tiene pendientes. Llega y habla con su pareja de la conversación que tuvo ese día con el jefe.
entra a redes sociales a buscar qué está pasando con los cargos que realizan funciones similares al de él. Entonces, el tiempo que estamos en función del trabajo y de la organización trasciende como el tiempo que le dedicamos a la organización. Cuando yo hablo del trabajador que le devolvemos a la sociedad, estamos hablando de qué persona estamos alimentando, construyendo para que genere esas interacciones fuera del trabajo. No necesariamente porque, no sé, se retire del trabajo, porque se vaya para otra empresa o porque se acabe la jornada laboral, sino porque esa persona tiene otras interacciones aparte de las que tiene dentro del trabajo. Y parte de lo que construye y de lo que se genera dentro del trabajo alimenta esas interacciones que se dan por fuera. Entonces, ¿qué le estamos entregando dentro del trabajo y qué devolvemos a la sociedad que en últimas nos sostiene como organización, que es la que también, no sé, se beneficia de nuestros productos y servicios? De acuerdo. Y el otro elemento que mencionabas ahorita es la productividad, la salud mental. ¿Cómo afecta la productividad? ¿Tiene relación o no? Hay gente que dice, usted viene a trabajar y trabaja y ya. ¿Es tan así el asunto? Eso es un mito muy bonito. Pensar como que las personas podemos, no sé, dejar los problemas de la casa en la casa e irnos a trabajar y dejar los problemas del trabajo en el trabajo e irnos para la casa. Todo eso lo estamos como, somos seres integrales, ¿cierto? Que nos vamos llevando los asuntos de un lugar a otro. Entonces, cuando hablamos específicamente del tema de productividad, incluso quiero ahí hacer un señalamiento también, y es que cuando hablamos de salud mental, solemos pensar como no en salud, sino en enfermedades. Entonces pensamos en estrés, ansiedad, y claro, un trabajador estresado, un trabajador enfermo, es un trabajador que seguramente no va a poder cumplir de la misma manera con los indicadores o con las prescripciones que se le están dando dentro de la organización. Sus indicadores no van a ser igual de buenos. Pero también es cierto que yo puedo mirar la salud mental desde una perspectiva positiva. Entonces yo puedo pensar en asuntos como el compromiso laboral, como la felicidad en el trabajo, que sé que es un concepto debatido, pero podemos hablar de él, de satisfacción laboral. Todos esos conceptos hacen parte también o integran lo que nosotros llamamos salud mental, y está muy demostrado que un trabajador saludable es un trabajador que le es más leal a la organización y por ende me reduce costos de rotación, de ausentismo, y es un trabajador que se desempeña mejor porque le imprime más energía a la acción. Entonces contribuye de manera más favorable a los indicadores y eso se traduce en productividad organizacional. A mí el concepto que se me viene ahí a la cabeza es engagement, y creo que eres muy experta en el tema, entonces si podemos ampliarlo un poquito más como esa relación con salud mental, creo que sería chévere, y como qué podemos hacer nosotros para favorecer esas cosas positivas. Digamos que lo negativo ya sabemos cómo se hace. Sí, ¿no? ya hemos conversado en otros espacios y en otros podcasts también de eso. Del tema, sí. Mira, el engagement se define como un vínculo positivo que la persona desarrolla con la tarea o con el trabajo, con lo que hace específicamente, ¿cierto? Incluso más allá del vínculo que desarrolla con la organización. Se me va a salir aquí un poquito el perfil académico, pero esa es la razón por la que no se traduce. En la literatura académica, cuando hablamos de compromiso organizacional, estamos hablando de un vínculo de la persona con la organización, y cuando hablamos de engagement, estamos hablando de un vínculo específico con la tarea. Ahorita en la presentación decías que parte de mi experiencia laboral es en docencia universitaria. Yo amo la docencia. Entonces, cuando llego a un salón de clase, cuando me voy a conectar con el grupo, yo lo disfruto, yo fluyo con la clase, me disfruto las preguntas de mis estudiantes. Eso es engagement, independientemente de la universidad en la que esté dando esa clase. Entonces ahí no estamos hablando de compromiso, de vínculo con la organización, sino de engagement, que es el vínculo con la tarea. Cuando hay un vínculo positivo con lo que tú haces, lo primero que se experimenta es disfrute. Es la sensación de que efectivamente fluyes con la tarea, de que te la gozas, de que te gusta hacer eso. El placer, el disfrute, la experimentación de emociones positivas es uno de los elementos fundamentales dentro de la salud mental, ¿cierto? Que tú puedas experimentar ese disfrute en el momento de hacer la tarea. Pero además, el engagement también se caracteriza por la posibilidad como de fluir con el trabajo, de eso que tú sientes como que el tiempo se te pasa volando, como que eres hábil en lo que estás haciendo, incluso como que estás desarrollando nuevas habilidades, y esos también son factores fundamentales dentro del concepto de salud mental, que tú seas una persona que usa las habilidades que tiene y que incluso puede desarrollar otras nuevas. Okay.
Lina, yo te escucho y todavía una partecita de mí dice eso está todavía muy centrado en la persona, ¿no? Entonces yo me tengo que disfrutar la clase, el trabajo, lo que estoy haciendo. Todavía lo Ok. ubico muy en mí, en Sí, en la Diana. responsabilidad Eso. individual. La organización, ¿qué tiene que ver con eso? Que la organización es la que diseña las tareas. Ok. Claro, si vuelvo al ejemplo del docente, el docente tiene la posibilidad de imprimir como su propio toque a la clase y claramente frente al tema de salud mental, todos tenemos una responsabilidad individual, ¿cierto? Sí. Pero volviendo a la pregunta que me vienes haciendo, que es ¿cuál es la responsabilidad organizacional? Entonces, por ejemplo, es la organización, como te decía ahorita, quien diseña la tarea, quien decide qué posibilidades de autonomía me da para ejercer la tarea. Si yo puedo decidir sobre el orden, sobre los métodos, sobre los recursos, sobre los tiempos, entre más flexible sea una tarea, más posibilidad tengo yo de conectarme con ella porque efectivamente le puedo imprimir parte de lo que soy a esa tarea. Tiene la responsabilidad, por ejemplo, de diseñar los mecanismos de retroalimentación de la tarea. Retroalimentación no es solamente que mi jefe se siente a hablar conmigo, es súper importante y ojalá todos los jefes supieran cómo sentarse a tener conversaciones con sus colaboradores. Pero la tarea en sí misma tiene que tener estrategias que a mí me vayan indicando si lo estoy haciendo bien o no, si estoy logrando los indicadores o no, si esto sí es lo que se esperaba o no, porque eso también me permite fluir con ella. Y nuevamente, ese diseño de la tarea es una responsabilidad de la organización. Los recursos que tengo para hacerle frente a la tarea. No es lo mismo yo enfrentarme, no sé, a tener que hacer un informe con un equipo bloqueado, sin la información necesaria, sin el tiempo necesario. De hecho, eso genera un desbalance, ¿cierto?, entre la exigencia que me están haciendo, que es entregar un informe, y los recursos que tengo para entregarlo, y eso puede producir estrés. Si yo tengo los recursos suficientes, y entre los recursos está la capacitación que me han dado, la información que me han dado, que la tecnología funcione, que la infraestructura esté bien, que los datos me los entreguen a tiempo, esos recursos también permiten que yo pueda fluir con la tarea. ¿Y quién dispone de los recursos? Pues la organización. Ok, queda claro en un campo docente administrativo, en un operativo, Lina. Nuevamente, piensa, mira, para aclarar la responsabilidad organizacional, siempre pensemos en cómo está diseñado el trabajo, cuáles son las exigencias que se le están haciendo a la persona y qué recursos se le están dando para hacer frente a esas exigencias, que insisto, son dos elementos que normalmente pone la organización, ¿cierto? Entonces, en un operario, no sé, un operario en una línea de producción o un operario en una mina, ¿a qué exigencias se está enfrentando? Exigencias de carga física, exigencias ambientales porque está haciendo, no sé, mucho calor, porque está en un espacio confinado. ¿Qué recursos le estoy dando para que pueda enfrentar esas exigencias? Le estoy dando los elementos de protección adecuados, le estoy capacitando para eso, le estoy asignando las pausas y los reposos necesarios para que pueda recuperarse, le estoy enseñando también cómo manejar las exigencias que le está haciendo el trabajo. Bueno, siempre es como pensando en ese balance entre esfuerzo, demandas, exigencias y los recursos o la posibilidad de control que le doy al empleado independientemente del tipo de trabajo que esté haciendo para que pueda equilibrar y fluir con la tarea. Y esas condiciones son las que van a posibilitar que finalmente se dé ese engagement, ese fluir, ese compromiso como tal, ¿cierto? Es como Sí. esa organización, lo que pongo, lo que planeo, diseño como organización, eso va a tener un impacto en la persona. Y puede que yo me lo diseñe bien o puede que lo empiece a hacer y ya no más. Sí, mira, pueden ocurrir varias cosas. Uno, que el diseño como tal de la tarea no esté bien. O puede ocurrir que yo no evalúe y garantice el ajuste entre el diseño de la tarea y la persona que tengo para diseñar la tarea. No porque hayan personas malas, pero sí porque existimos personas que no encajamos con todo tipo de tareas. Parte de la responsabilidad organizacional entonces no es solamente diseñar muy bien la tarea, sino también evaluar el ajuste entre la persona, sus características físicas, pero también sus características psicológicas, sus características cognitivas, para mirar el ajuste a la tarea. Cuando hay desajuste, eso también va a tener efectos en la salud mental. Y mira que hasta ahí estamos hablando de la tarea.
pero hay otras condiciones organizacionales. Exactamente. Otras condiciones, no sé, que envuelven más a la organización, que tienen que ver más con la estrategia de la organización, asuntos relacionados con la reputación y la imagen de la organización en el mercado, por ejemplo. Y entonces, no sé, me estás mirando y alguien dirá, ¿y eso qué tiene que ver con salud mental? Yo les decía hace un rato que parte de nuestra identidad deriva de nuestra relación con el trabajo y de nuestra relación con la organización en la que ejercemos ese trabajo, ¿cierto? Entonces no es lo mismo decir que yo trabajo en la empresa X, que es muy reconocida, a que yo trabajo en una empresa que es reconocida en el sector por tener malas condiciones laborales o porque la gente que trabaja allá trabaja en condiciones precarias. Independientemente de que sea verdad o no, eso está afectando mi imagen y mi identidad. Y ese es un elemento que hace parte de la salud mental, ¿cierto? De cómo se constituye esa parte. Además del tema de imagen y de reputación, entonces está, por ejemplo, el tema salarial y de beneficios que no podemos desconocer porque volvemos en la forma en la como están estructuradas las sociedades hoy. El dinero es un bien fungible que me permite a mí acceder a ciertos beneficios, ¿cierto? El dinero, los beneficios financieros y no financieros que me da mi organización. Entonces, si yo tengo un salario digno, puedo acceder también a condiciones de vivienda digna, de alimentación, de recreación, de estudio, que tienen incidencia sobre mi salud mental. El tema de infraestructura, de estrategia, que son asuntos que, repito, no están directamente relacionados con la tarea, pero sí con la organización, también afectan la forma en la cual yo me vivo mi vida dentro de la organización y por ende afectan mi salud mental. Okay. Lina, y en términos ya de políticas como tal, ¿la organización puede tener alguna política de salud mental o algunos elementos que yo diga, ve, esto lo voy a hacer con la intención de impactar la salud mental de las personas? Sí, mira, el tema de políticas siempre va a ser un tema insuficiente, pero absolutamente necesario. Nosotros como organizaciones, como sociedad, como personas, tenemos un recurso muy hermoso como seres humanos que es la palabra. Poner las cosas en la palabra nos acerca mucho más como a materializarlas, como a hacer algo con eso. Las políticas es la forma en la que la organización declara hacia qué le quiere apuntar, con qué está comprometida, en qué va a invertir sus recursos. Entonces sí, es importante que las organizaciones se piensen políticas en términos de salud mental. Ahora, lo importante claramente es que esas políticas se traduzcan en acciones y no tienen que ser acciones, no sé, como súper complejas y desligadas de la cotidianidad, porque mira, una política puede ser: vamos a revisar el diseño de todos los puestos de trabajo para mirar que estén equilibrados en términos de demandas y recursos. ¿Sí? Una política ya distinta y que a la gente suele conectar más con salud mental, pero que impacta tanto como la que te acabo de mencionar, es: vamos a tener un psicólogo in-house o vamos a tener un convenio con X IPS, no sé, para que los empleados nuestros puedan acceder a ese servicio de forma más favorable, para que no tengan que esperar meses a que les asignen una cita, sino que tengan forma de tramitar sus emociones con un profesional de manera rápida. Vamos a entrenar a los líderes o a un grupo de personas de la organización para que sean como un primer respondiente frente a situaciones que puedan generar algún tipo de ansiedad o de malestar en las personas. Bueno, te podría así hacer como una lista muy larga, pero sí, las organizaciones pueden tener políticas específicamente enfocadas en salud mental, en monitorearla, en cómo está la salud mental de sus colaboradores, en revisar si las estrategias están funcionando o no. Ahorita mencionabas un elemento que a mí me parece central, el líder. Sí. Sí. No, suspiro por dos cosas. Primero, porque tienen una responsabilidad muy grande y a veces no están preparados para eso. Entonces, si volvemos al tema del desbalance, a los líderes cada vez se les hacen más exigencias y no necesariamente están preparados para eso. Entonces, como que, ay, sí, tenemos que recoger a esos líderes. Pero efectivamente está súper probado en datos, en investigación, y pues la experiencia en consultoría lo respalda, que los líderes determinan gran parte de la salud mental de sus trabajadores o no. Y vuelvo al concepto tanto de salud como de enfermedad.
estrés, ansiedad por el trabajo, normalmente está ligada a un mal relacionamiento con el líder. Pero satisfacción con el trabajo, disfrute de la tarea y felicidad en el trabajo normalmente está ligada a relaciones de calidad con el líder. Entonces, sí, tenemos líderes con una responsabilidad muy grande, pero tal vez como organizaciones tenemos la responsabilidad todavía de formar a esos líderes y de prepararlos para que en efecto puedan asumir la responsabilidad que tienen. Ok. En el día a día, en el cotidiano, yo entro a trabajar 7, 7:30, 8. ¿Yo qué puedo hacer como líder para cuidar la salud mental de mi equipo? Construir relaciones saludables con ellos. Entonces, en el día a día es saludarlos, es preguntarles cómo están. No porque se tenga que hacer cargo de eso, ¿cierto? Si el trabajador le dice, ay, estoy muy mal, no le tiene que ir a resolver la vida. Pero solo posibilitar que el empleado le cuente que está mal, le está generando una vía de descarga al empleado. O sea, ya no se tiene que quedar con esa emoción adentro, sino que la puede manifestar y eso contribuye a la salud mental. Lo que les decía ahorita, que es muy importante también, es generar espacios de retroalimentación, de conversación con el empleado, porque eso es uno de los recursos que uno tiene en la tarea. Entonces, para poder generar balance, pues tener retroalimentaciones o conversaciones periódicas, ¿cierto? Y lo pongo como una actividad cotidiana porque la retroalimentación no es lo que yo hago cada 6 meses cuando me siento a llenar la evaluación de desempeño o a contarle al empleado que llené. No, es la conversación constante sobre cómo vamos con el trabajo. Mira, en general es como todo lo que puedan hacer en términos de generar cercanía. Lo más importante para el líder es que se pueda volver una figura segura, que si el empleado tiene un problema sepa que se puede acercar a él, no que ojalá el jefe no se dé cuenta, sino que antes le puedo ir a contar al jefe qué me está pasando o qué está pasando en el trabajo para que lo resolvamos. Okay. Hay algo que a mí se me ocurre con eso que tú estás nombrando y es el jefe necesita tiempo para poder acompañar esto. Es que ser jefe es ante todo tener tiempo para poder acompañar a las personas. Claro que son importantes las tareas, no sé, administrativas, de gestión, de seguimiento de indicadores, pero un jefe que no tenga tiempo para acompañar a las personas de su equipo es un jefe que está haciendo solamente la tarea administrativa y no realmente la tarea de liderazgo. Ahí, Lina, yo conecto eso mucho con la parte estratégica porque a veces desde la estrategia nos planteamos para los jefes cumplimiento de indicadores, cumplimiento de ciertas cosas y ellos dicen necesito poner a esta gente a producir. Claro, es que es cumplimiento de indicadores, pero un jefe cumple los indicadores en la medida en que su equipo hace lo necesario para llegar a esos indicadores. O sea, un jefe no cumple indicadores solo. Un jefe cumple indicadores a través de la gente. Y para lograr que la gente haga lo que tiene que hacer para cumplir con esos indicadores, tienen que estar saludables. Tienen que tener tiempo. Y el jefe necesita tener tiempo para poder acompañar a esa gente, para poder ser cercano. No hay forma de monitorear el trabajo de los otros y de ayudarlos a ser mejor y de ayudarlos a estar bien si no soy cercano a ellos, si estoy, no sé, revisando los indicadores detrás de un monitor. Lina, en la jornada laboral, ya no pensando en la estrategia, en la organización, en el jefe, sino en persona operaria, persona administrativa, ¿yo qué puedo hacer para cuidar mi salud mental? O sea, pueden decir haga ejercicio, pero yo no llevo ropa de ejercicio para hacerla en el trabajo, ¿cierto? O sea, ya en el día a día, ¿yo qué hago? Mira, los pilares de la salud mental, que uno de ellos es el ejercicio, porque la correlación entre salud física y salud mental es altísima, se pueden aplicar también dentro del trabajo. Entonces, por ejemplo, dentro del trabajo yo no voy a hacer actividad física, no sé, no me voy a poner a levantar pesas, pero yo sí puedo monitorear mis movimientos y las famosísimas pausas activas, pues resulta que contribuyen a la salud mental, ¿listo? O por lo menos ejercicios de movilidad o cambiar de postura, que yo sea consciente cuánto rato llevo sentado o parado en la misma posición y genere algún movimiento de mis articulaciones, de mi postura general, eso contribuye a la salud mental. Que yo tenga, y volvemos al tema de las relaciones y de la cercanía, que yo tenga relaciones cercanas con mis compañeros, con mis jefes, con las personas en las que estoy dentro del trabajo. No sé, yo he acompañado a personas que me dicen, es que yo al trabajo no vine a ser amigos. No tenemos que ser los más íntimos amigos, pero que yo tenga una dificultad, incluso dentro del trabajo, no una dificultad personal, y yo me pueda descargar con mi compañero, descargar no es trasladarle el problema, sino contarle, ¿cierto? Ponerlo en palabras. Eso me ayuda, entonces eso contribuye a mi salud mental y es algo que puedo hacer dentro del trabajo, no quedarme con mis cositas adentro. No sé, seguro en el trabajo no puedo sacar los espacios gigantes de meditación, eso lo dejo para mi jornada en casa,
Pero el mindfulness, que es una técnica que se ha puesto de moda, pero más allá de la moda realmente tiene efectos positivos, es algo que yo puedo practicar dentro del trabajo. Yo puedo tener momentos en los que active mi nivel de conciencia para estar presente y para vivir el momento, ¿sí? Mientras me lavo las manos, qué sé yo. O sea, hay momentos en el día en que yo realmente puedo hacer eso. Comer saludable es algo que yo puedo hacer dentro del trabajo. Disminuir la ingesta de cafeína y cambiar el café por una aromática, por agüita. Es algo que yo puedo hacer dentro del trabajo. Cuidar la forma en la que me dirijo a otros, porque volvemos al tema de las relaciones, que es uno de los pilares de la salud mental, es algo que yo puedo hacer dentro del trabajo. Ok, y ahí conecto un poco también como con estos asuntos de cómo se organiza la jornada del trabajo. Yo me encuentro con muchas personas que me dicen, tengo 2 citas en este momento, no sé a cuál hacerle caso. O me 2 reuniones al tiempo. Sí, ahí se nos solapan un poco el diseño del trabajo y la responsabilidad organizacional con los límites y la responsabilidad individual, ¿cierto? Porque pues también tengo organizaciones, no sé, que generan horario flexible o que reducen la jornada y pues el empleado lo que hace es conseguir 2 trabajos. Sí. Entonces, ahí se me solapan un poco las 2 cosas. Digamos que por una parte está la responsabilidad organizacional de proporcionar las pausas, ¿cierto? Del jefe no agendarle 2 reuniones al tiempo. Y pues por otra parte está la responsabilidad individual de establecer límites frente a ese tipo de demandas cuando las hay. No sé, podemos hacer un entrenamiento en asertividad para que los empleados aprendan a decir no y a no decir que sí a 2 reuniones al tiempo. Pero también está nuestra responsabilidad de monitorear ese tipo de cosas. Y a mí se me ocurre acá, política de venga, a la hora del almuerzo no se agenda a nadie, bloquee su agenda, que a veces nos toca llegar hasta allá, es común, también un poco en el trabajo que he hecho como consultora, que me encuentre con personas en esa situación, y uno dice, venga, tenemos que tener una conversación en torno a eso, y como organización tomar decisiones al respecto. Sí, y por eso lo que decíamos ahorita, que se solapan un poco las 2 cosas, está la política organizacional y lo que el empleado como tal hace frente a esa política. Como para añadir ahí, también me he encontrado con personas que dicen, es que a mí me gusta, a mí me encanta trabajar de 6 de la mañana a 10 de la noche. Que algo nos gusta no significa que es bueno, ¿listo? Que algo, o que sea normal, que yo lo haya hecho mucho tiempo, tampoco significa que es bueno, o que es inocuo, o que es inofensivo. Trabajar demasiado y no ponerle límite a eso es nocivo para nuestra salud, incluso aunque nos parezca bueno. Entonces, límite organizacional y límite individual frente a ese tipo de prácticas. Lina, algo que de esos 12 años de experiencia, además eso es un montón de tiempo, tú dirías como, no sé, consejo, aunque no nos gusta aconsejar, como consejo, como píldora, como tip, como tú digas, mire, de todo lo que yo dije, o esto o estas cosas son las más relevantes. Cuiden el balance, tanto como organizaciones como personas. O sea, cuidemos el balance entre las exigencias, entre los retos y los recursos que tenemos para hacer frente a esos retos. Nunca nos excedamos en exigencias y en retos porque no hay recurso suficiente para hacerle frente a demandas o exigencias excesivas. Ok, y en esos recursos también recursos psicológicos. De pronto podríamos conversar en algún momento acerca de... Hacemos otro sobre apoyo social incluso. Ok. Lina, muchísimas gracias. Gracias a ti, Diana, y a Culturas Seguras. Espero que estén muy bien. Bueno, nos esperaremos entonces en un próximo podcast.